Bueno, buenas tardes. Vamos a ir arrancando y bueno, se irán sumando más gente con el pasar de los minutos. Bueno, nada, yo soy Yara, soy parte del Centro de Estudiantes y junto con Vir, otra compañera, fuimos las que estuvimos mandando los mensajitos. Nada, bueno, esto es un... ¡Ay! ¿No se escucha? ¿Me Sí, escuchan a mí o no? sí se me escucha. Sí, sí se escucha. Ah, listo. No, porque en el chat no están poniendo que no se escucha por eso. Listo. Bueno. Nada, bueno, la idea es Se justamente... escucha muy bajito. No sé si es Ay, Wi-Fi, la verdad. ay, capaz que sí. Bueno, hablo un poquito más fuerte. Nada, bueno, la idea Ya es... por ese lado está bien. Sí. La idea es, nada, hacer como un cursito justamente de signos vitales, como para arrancar, digamos, nuestro año, digamos, para estar más orientados. Bueno, hoy estamos con Fede, que le agradecemos un montón por esta mano enorme que nos está dando. Y nada, bueno, vamos a tener el encuentro de hoy y el encuentro del sábado, también a las 18. Para, nada, porque justamente, como decía hace un ratito Fede, son cuatro temas que por ahí si los damos todos juntos se hace bastante pesado. Eh, y nada, la idea es que, nada, que podamos aprender, que podamos sacar dudas y demás. Así que nada, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, y nada, bueno, Fede, te cedo la palabra. Fede, ¿estás por ahí? Tiene el micrófono apagado, Fede. Hablando con el micrófono apagado. Hace tanto que no hago esto. Qué bárbaro. Bueno, no, como decía, que mi nombre es Federico, también soy parte del Centro de Estudiantes y soy enfermero profesional. Y bueno, me a estar dando una mano acá con este curso, que nada, creo que es uno de los temas principales de la enfermería y de la práctica en salud, porque nada, a partir de lo que vamos a ver hoy se puede detectar miles y miles de enfermedades que bueno, si bien entiendo que la mayoría son de primer año, quizá hay algunos de segundo, voy a ir explicando cada uno de los temas. A su vez, de una manera por ahí sencilla, vamos a ir tirando ejemplos de posibles causas, porque digamos, dentro de la jerga social que uno tiene, quizás conoce algún que otra enfermedad que puede generar algún que otro síntoma. Así que bueno, como para ir orientándonos. Una cosa, dos en realidad. La primera, vamos a pasarle como un apunte para que vayan estudiando si quieren, o leyéndolo, como ustedes quieran. Y la segunda es que, para por ahí los que dicen que no se escucha, tienen que activar el audio abajo a la izquierda, y a partir de ahí van a poder escuchar bien. Esperame 2 minutos ahora, que lo voy a abrir a mi cuñado, y ahora vengo. Y mientras tanto, si querés, anda presentando el Power. Dale, dale, Fede. ¿Ahí están viendo el Power? Sí, Sí. se ve perfecto. Sí, se ve. Se ve Sí, perfecto. se ve.
Bueno, ahí estamos. Ahora sí ya no me molesta más nadie. Bueno, el primer tema que vamos a ver hoy, que creo que es uno de los temas claves para empezar, y más que nada por el contexto en pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, es la temperatura corporal. Esto de cierta manera, digamos, es bastante sencillo de hacer, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas o ciertos puntos claves. Más que nada, no cómo tomar la temperatura, sino cuáles pueden llegar a ser los factores que pueden interferir en la toma o cuáles pueden ser las variaciones. ¿No se me escucha? Pues lo tengo activado. Sí, se te Sí, escucha se bien. Se escucha Se bien. escucha Se bien. escucha bien. Cerrame bien la puerta. Bueno, ¿querés pasarme la diapositiva? Ahora. Genial, Thompson, papi. Ahora, ¿Se ¿está ve por ahí? Sí, ahí la pasé, Ah, no se me está viendo a mí. ¿no? No, Bueno, espera que dejo de compartir y vuelvo a compartir. dale por las dudas. Puede pasar esto, vos sabés que esto de la virtualidad ya me estoy un poquito cansado. Desde el segundo año ya, de cursada así, creo que me estaba viendo un poco loco. Ahí estoy compartiendo de nuevo. ¿Se ve? Sí, ahí estoy viendo, sí. Sí, se ve. Bien, a ver, voy. Ahí estoy en mecanismos por los cuales se genera el calor corporal. Fíjate, No, no está cambiando. No, solo tenés dice que No se poner- cambia. digitales en pandemia. tenés que Solo poner dice habilitar cursos edición digitales. Ah, a ver. y ahí te va a permitir a todos. Ahí arriba a la derecha, más o menos ahí. Ay, se Está habilitar me edición. fue. Sí, no, está bien. A Ahora ver, volver a vamos a ver. compartir para hacerlo. Ahí. Sí, para los que no se les escucha, fíjense que tienen que activar el micrófono y ahí lo van a escuchar. Ahí ve tu mouse. Ahí estoy compartiendo. Ahí ve tu mouse. ¿Se ve o no? No, a ver, pasame. Sí, Pasame yo lo la veo. diapositiva. Dice cursos de signos vitales en pandemia nada más. Sí. Y ahí cambié. Está listo. Sí. Ahí se ve. Sí, ahí sí se ve. Sí, sí se ve ahora. Sí. Mira. Silencialo, Claro, olvídate, tampoco me voy a quedar. El micrófono, porque si no, no. Hay un micrófono prendido. Silencialo. Pero, por ejemplo, así estaba de la nada y me agarró un dolor de cabeza fuerte un rato. Después toda una noche que no pude dormir toda la noche. Los micrófonos prendidos, apaguen. Chicos, tienen. Ahí está. Bueno, genial. Bueno, temperatura corporal. Vamos a leer primero los ítems y después más o menos voy explicando uno por uno y vamos a relacionarlos para por ahí entenderlos bien. Dice magnitud física que indica cuánto frío o cuánto calor puede tener un objeto. Segundo punto, es un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo, la termogénesis, y el calor perdido, la termolisis. Este equilibrio se mantiene dentro de rangos constantes para mantener las funciones corporales. Y esta capacidad que significa el ser humano es homeotérmico. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros como humanos, digamos, como personas, como sujetos, tenemos una cierta capacidad para generar frío o, de cierta manera, para generar calor. Esto siempre para mantener la temperatura corporal, como dice acá en la diapositiva, en rangos normales. ¿Sí? Más adelante vamos a ver los rangos, pero, para ir adelantando un poco,
de cierta manera, una temperatura normal, que no está ni muy baja ni muy alta, será entre 36,5 y 37,1 o 37,2. Siempre que la temperatura suba o baje de ese rango, el cuerpo, al tener esta capacidad de generar calor o de perderlo, va, siempre y cuando obviamente no haya algo que interfiera, a mantenerse siempre en ese rango. ¿Por qué? Sería la pregunta, o por qué es importante, de cierta manera, mantenernos en este rango. Bueno, porque muchas funciones de nuestro cuerpo dependen de una temperatura corporal estable para que puedan funcionar. Más adelante, por ejemplo, en el cursado de biología, van a ver una molécula dentro del cuerpo que se llaman las enzimas, no sé si alguien la habrá escuchado hablar o nombrar alguna vez, que estas funcionan con un rango óptimo de temperatura. Si la temperatura se eleva demasiado, muchas de estas enzimas dejan de funcionar, y si la temperatura desciende mucho, muchas de estas enzimas van a dejar de funcionar. Entonces, digamos que el ser humano tenga esta capacidad de generar calor y de perderlo, creo que es un punto clave, porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, una piedra no tiene capacidad de generar calor. Asimismo, un reptil, una lagartija, una serpiente, para calentar su cuerpo, tiene que ponerse al sol durante horas y horas para llegar a una temperatura dentro de todo estable, si no, tampoco tiene esta capacidad que tenemos nosotros de generarlo. Pasame la diapositiva. Bien, los mecanismos por los cuales se genera el calor corporal. Primero tenemos el metabolismo, que es el metabolismo celular, que se obtiene, digamos, a través de la obtención de los alimentos. La actividad muscular, el ejercicio físico aumenta la temperatura, y las hormonas, adrenalina, noradrenalina, etc. ¿A qué vamos con todo esto? Imagínense que nosotros cada vez que ingerimos un alimento, el que sea, el que ustedes se imaginen, el cuerpo va a necesitar generar calor, primero para degradarlo, ¿sí? Para, por ejemplo, de una galletita, que yo coma, sacar todos los nutrientes que vienen de esa galletita. Y después también va a necesitar calor para, de cierta manera, absorber esos nutrientes. Y todos esos nutrientes que absorbamos a través de esta galletita van a generar algo que son las famosas calorías. Vieron que si nosotros agarramos un paquete de galletita, por ejemplo, atrás dice, cada tantas porciones hay tantas calorías. Bueno, en cierta manera, una caloría es la cantidad de energía que yo necesito para evaporar 1 gramo de agua, ¿sí? Con lo cual, esto, mientras yo más calorías consuma a lo largo del día, más calor va a generar mi cuerpo. Ahora, no se crea que por comer 200 calorías, qué sé yo, 10.000 calorías por día vamos a descender de peso, no. Eso no, eso es otro tema aparte, es todo lo contrario. Bien, el otro. Retrocedeme la diapo. Ahora, que no sé por qué se pasó. Ahí está. La actividad muscular, bueno, como saben, el ejercicio genera calor, muchísimo calor. Inclusive si nosotros no tuviéramos la capacidad para regular la temperatura, va a llegar un punto que o vamos a morir deshidratados o vamos a morir de calor. ¿Por qué? El ejercicio genera un tipo de calor que se denomina la hipertermia, ¿sí? Que después más adelante vamos a ver bien el concepto, que es cuando el hipotálamo, que también vamos a ver más adelante qué es, no tiene la capacidad de regular la temperatura, quiere decir que se dispara. Entonces se empiezan a realizar otras funciones con las cuales nosotros vamos a poder regular la temperatura, como por ejemplo la transpiración, ¿sí? Ese es un medio para bajar la temperatura. Y después, bueno, otras ciertas hormonas, tenemos un montón, que generan calor, principalmente en el hombre y la mujer. Tenemos la testosterona y los estrógenos. Como saben, la mujer cada vez que está por tener su periodo menstrual, genera mucho calor, transpira mucho más. Cuando está en su periodo menstrual, transpira muchísimo más,
¿Por qué? Porque se eleva mucho la temperatura por la gran concentración hormonal que tiene. Y en el hombre generalmente, si nosotros nos podemos comparar en la misma actividad física, la misma intensidad, el mismo periodo de tiempo, el hombre por el grado de testosterona que tiene en su cuerpo, transpira 3 o 4 veces más que la mujer. Nada, eso para tenerlo en cuenta. Después hay otras hormonas más, como el cortisol, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona tiroides y demás, que participan en esto de generar calor. Bien, pasame la diapo ahora. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales perdemos calor? Esto también es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay distintas situaciones, generalmente en una guardia, en un hospital, etcétera, etcétera, donde estos mecanismos se ven perjudicados, ¿sí? Ya sea por enfermedad, por el consumo de alguna sustancia o demás. Primero vamos a tener la evaporación. Dice que mediante la sudoración y la respiración se evapora agua corporal y se produce la pérdida de calor. Nosotros, como estaba diciendo antes, siempre que sudamos, no es que si sudamos de más o transpiramos de más, lo que sucede es que esa gota de agua va a caer íntegra en el suelo. Ahora, si nosotros transpiramos pero nos quedamos quietos, yo creo que más de uno se habrá dado cuenta o habrá visto a alguien que le sale vapor. Lo ven y le sale como vapor de su alrededor cuando terminas una actividad física. Eso es evaporación. De esa manera estamos perdiendo calor. Y otra es por la respiración. Nosotros siempre que respiramos, o sea, inspiramos aire frío y eliminamos aire caliente, ¿sí? Esa es otra manera para regular la temperatura. Por eso también, cuando hacemos una actividad física, y llega un momento que estamos agitados, no solamente estamos agitados porque nos falta el aire, a mí, por ejemplo, yo hacer actividad física ahora me muero, sino porque también es un mecanismo por el cual se va a eliminar muchísimo calor. ¿Bien? Después tenemos la convección. Las corrientes de aire se llevan el calor de la superficie corporal. Esto, digamos, de cierta manera, es cuando una persona, ¿sí? Está, o nosotros hoy día, si nosotros nos paramos en casi invierno, ¿sí? Sin algo que nos proteja, en la intemperie, supongamos con 37 grados, ¿sí? De temperatura, lo que sucede es que todo ese ambiente, todo ese aire, toda esa helada, etcétera, que haya en ese momento, lo que va a suceder es que básicamente se va a llevar todo nuestro calor. ¿Por qué? Sería la pregunta. Bueno, porque generalmente lo que sucede es que los medios tratan de igualarse, ¿sí? Lo mismo, de cierta manera, pero al revés, pasaría cuando nosotros estamos en lugares muy calurosos, ¿sí? Cuando estamos en lugares muy calurosos, nuestra temperatura corporal tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque tiende a equilibrarse con el medio, ¿sí? Nosotros, qué sé yo, si ahora estuviéramos en Mar del Plata, en pleno diciembre, con 40 grados, es muy probable que nuestra temperatura corporal, si vamos con 36, suba a 38 grados, 38 y medio, pero eso, al estar controlado, no nos va a presentar ningún síntoma. Sí, obviamente después cuando vayamos de la playa vamos a estar mareados, dolor de cabeza y demás, pero ahí porque empieza a descender la temperatura, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la conducción, ¿sí? Que se transfiere por contacto directo de un objeto más caliente a otro más frío. Esto sería un ejemplo clásico, la pava con la hornalla. Yo pongo agua en una pava que está fría, la meto arriba de una hornalla que está encendida, y el calor de la hornalla va, básicamente por conducción, se dice, a calentar esa agua de la pava. ¿Bien? Lo que sucede, también esto se puede suceder con las personas. Dicho sea de paso, una de las mejores maneras para regular la temperatura corporal de una persona que está sufriendo de mucho frío o de hipotermia, es estar en contacto con otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Por esto mismo que yo le contaba antes, por la convección, ¿sí? Además de convección y conducción, actúan las dos juntas. ¿Qué quiere decir? Que el medio, por ejemplo, yo, ahora que estoy con este camperón, abrazo durante un largo periodo de tiempo a una persona que no tiene abrigo o nada, voy a tender
de pasarle mi calor corporal a ella, ¿sí? Para que los cuerpos ambos se equilibren. Por eso, siempre se recomienda de que a bajas temperaturas, ¿sí? Por ejemplo en la montaña, o lugares donde estén muy por encima del nivel del mar, o ha sucedido mucho, por ejemplo, cuando los escaladores se van al Everest, no sé, a alguna montaña, por algún lugar, duermen todos juntos, pero parece un mega sándwich de personas, pero ¿por qué? Todo para mantener el calor corporal, para compartirlo de cierta manera, porque si uno se aísla, se muere congelado. Después, la radiación pasa de un objeto más caliente a un objeto más frío sin tocarlo. Esto sería más o menos igual que las anteriores. En este caso, por ejemplo, imagínense que yo estoy sosteniendo un vaso de agua frío, ¿sí? Yo sí sostengo ese vaso de agua durante, ahí te respondo esa pregunta, Sheila. Si yo sostengo ese vaso de agua durante 5 o 10 minutos, esa agua fría helada se va a empezar a calentar y va a empezar a ser natural. ¿Por qué? Por varias razones. Primero por conducción, luego por convección y también por radiación, ¿sí? Por ejemplo, algo muy, muy normal es que si yo dejo un asado a la intemperie, lo que sucede es que si yo no lo saco, si yo lo saco de la parrilla y lo dejo arriba de algo, solamente por esta transmisión de calor, porque la carne libere calor, va a empezar a dar todo su calor hacia el medio que la rodea y esta se va a empezar a enfriar. ¿Por qué? Como decía antes, para equilibrar esas temperaturas. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir con el chat o me la va diciendo por micrófono, no tengo problema. Lo que sí, no bombardeen todos juntos porque no nos vamos a entender. Ahí, la pregunta que hacía la compañera. Más adelante lo dice, pero por la duda lo recalco. La temperatura corporal va de 36,5 más o menos, 36,4, dependiendo la contextura corporal de la persona, a 37,1, 37,2, ¿sí? A partir de 37,2 a 37,8 se denomina lo que es febrícula, ¿sí? A partir de 37,8 en adelante ya es fiebre, y a partir más o menos de 36 para abajo se denomina lo que es hipotermia, ¿sí? Pasame la diapo, Guara. Bien, bueno, acá justo llegó, mirá. Rango de temperatura normal, 35 y 37. 35 capaz que es un poco exagerado, porque ya empezamos a decir lo que es hipotermia, o sea, si una persona llega a 35 grados, digamos, está medio al horno. ¿Por qué? Porque va a tener que buscar muchos medios, los que sean necesarios, para poder calentarse, ¿sí? Porque si no se va a morir de frío. ¿Por qué? Porque no le van a empezar a fallar todas las funciones del cuerpo, la respiración, el latido cardíaco, el cerebro va a empezar a fallar y demás. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí. La pregunta sería que esta temperatura, nosotros estamos tomando a alguien que acaba de entrar a una clínica, por ejemplo, tendríamos que esperar un tiempo a que se acostumbre al ambiente en el que estamos y ahí, cuando vemos que sigue estando en 35 o menos, se puede decir que tiene hipotermia, porque si vos venís en pleno invierno, entras a un lugar, vas a tener una temperatura más baja y eso no quiere decir que estés hipotérmico. Es muy poco probable. Generalmente cuando estamos hablando de 35 grados o menos, ¿sí? Lo que está sucediendo es que son dos cosas. O estás en un ambiente bajo cero, te estoy hablando 5 grados bajo cero, y no estás cubierto por nada, o hay un desequilibrio en el hipotálamo que no te permite regular la temperatura. Siempre que yo encuentre o venga un paciente, imagínense además que si un paciente ya con menos de 35 grados llega totalmente descompensado, no va a poder hablar, lo único que va a hacer es tiritar y va a estar en posición fetal, en esta posición, digamos, como un feto, tratando de resguardar el calor, ¿sí? Lo que sucede es que yo ante esa situación lo primero que tengo que hacer es darle mantas de calor, darle paños calientes para calentarlo, ¿sí? No hay que esperar. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien cuál es la causa. Y ante la duda, calentamos el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, queda medio feo decir así, calentamos a la persona, ¿sí? Inclusive,
Ahí te lo digo. Lo del hipo y el hiper. Inclusive, digamos, siempre lo que se trata de hacer en estos casos es darle un baño con agua caliente a la persona y luego cubrirlas con una especie de... ¿Vieron como esos film de cocina que son de metal para envolver la carne en el horno, que mantiene la temperatura? Papel aluminio Bueno, sería. eso, algo parecido al papel aluminio. ¿Sí? Son unas mantas especiales, digamos, que tienen ese tipo de material. Entonces eso es lo que se hace para intentar calentarlo de la manera que sea posible, porque si no se muere. Dos preguntas voy a responder y sigo. La primera, ¿cómo afecta el hiper y el hipotiroidismo? Generalmente cuando tenemos hipertiroidismo, que es una enfermedad, digamos, de la tiroides, donde hay un exceso, ¿sí?, de hormonas, no quiero explayarme mucho para no irme, vamos a tener una temperatura corporal más aumentada, ¿sí? Y el hipotiroidismo al revés, vamos a tener una temperatura corporal más disminuida, ¿sí? Después, la temperatura de los niños. Nosotros tengamos en cuenta que desde que somos, o sea, de que tenemos un día de nacido hasta los 99 años, 100, los que vivamos, la temperatura corporal va a ir variando siempre, 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 siempre. Incluso se dice que más o menos desde del día 1 hasta los 3, 4, 5 años, que ahí se empieza, digamos, de cierta manera, a poder regular la temperatura corporal. Un ejemplo clásico, en el verano, aún el bebé naciendo en un ambiente cálido, se lo tiene que cubrir, se lo tiene que vestir y se lo tiene que cubrir con mantas calientes. Inclusive cuando sale de la sala de partos, hacia 40 grados de calor hay que prender la calefacción en la sala de maternidad para que ese bebé mantenga la temperatura corporal, porque todavía no tiene esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad se va desarrollando a lo largo del tiempo, más o menos 4, 5, 6 años, ya esa capacidad se la tiene. Incluso, si nos ponemos a pensar, quizás yo con 26 años, salgo con una remera corta, con este clima de hoy, que bueno, hizo calor, pero un ejemplo, pero una niña de 3, 4, 5, hasta 6 años, tengo una necesidad de poner una campera o algo más. ¿Por qué? Porque yo al tener más peso, al tener más altura, a estar más desarrollado biológicamente, voy a poder regular mucho más la temperatura que una niña que no lo tiene, o que todavía está en pleno desarrollo. Inclusive hay ciertas bibliografías que dicen que nosotros terminamos de regular la temperatura corporal cuando estamos en nuestra última etapa de crecimiento después de la pubertad. Pero bueno, eso está como medio ahí en el aire. No es algo muy... Una pregunta, disculpa que te moleste. Sí, decime. En el 35 de temperatura corporal, ¿puede ser que manejen esos valores algunas personas? ¿O es solamente cuando sufre así el frío, como estabas explicando? Mira, generalmente puede tener de 35,5 en adelante, eso sí es un poco más normal. O sea, dentro de la normalidad es algo que está bien. Ya cuando empieza a bajar eso, hay algo que está mal, ¿sí? Hay algo ya raro, ya te tiene que llamar la atención si ves eso. Por ejemplo, si yo quizás le tomo la temperatura corporal a un anciano o a un niño, quizás me dé 35. Y vos le preguntés, diga, no tengo frío. Hasta capaz te dice, puedo tener calor, ¿sí? Pero eso es mismo parte de la incapacidad que tienen para regular su temperatura corporal. Ya, digamos, el síntoma muy característico cuando una persona empieza a tener frío es que empieza a tiritar, ¿sí? Empieza a temblar. A partir de ese momento ya es medio preocupante, porque ese es como el último mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para regular la temperatura corporal, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Es lo más común? No, no es lo más común. ¿Bien? Bueno, sigo. Acá, como les decía, entre 37,2 y 37,8 se denomina lo que es febrícula, ¿sí? Y el 38 adelante ya es fiebre. Y la regulación de la temperatura se realiza en el centro termorregulador, que se encuentra situado en el hipotálamo, ¿sí? El centro termorregulador, que lo van a ver más adelante en biología, básicamente es un núcleo
¿sí? Que le permite saber a mi cerebro cuál es mi temperatura corporal, ¿sí? Eso es a través de varios mecanismos que por ahí no tiene mucho sentido que yo lo explique ahora porque se van a perder, no lo van a entender. Pero quédense con eso, digamos, es un lugar donde le permite a mi cuerpo, a mi cerebro más específicamente, saber en qué temperatura corporal estoy, ¿sí? Para saber si lo tengo que subir o lo tengo que bajar. Bien, pasame la otra diapo. Mirá, la diferencia entre febrícula y fiebre, una es la temperatura, ¿sí? Que manejamos. La segunda son los síntomas. Realmente cuando uno empieza a tener fiebre, temperatura por encima de 37,8, ya 37,9, 38, 39 y demás, ya empieza con dolores de cabeza, dolores retrooculares, dolor corporal, cansancio, empieza a tener síntomas como, algunas personas tienen como náuseas, no sé por qué, pero algunas personas tienen náuseas, un decaimiento general, un garrón. Dicho sea de paso, a mí antes de ayer me vacunaron contra el COVID y estaba en el trabajo y levanté 38,4 y parecía que tenía 42, estaba hecho mierda, y hacía un rato tenía 37,4 y estaba tranqui, estaba trabajando bien y bueno, pero ya después de los 38, encima vieron cómo somos los hombres, tenemos un poquito de fiebre y nos tiramos a la cama, se da cuenta que nos estamos muriendo, no sé. Por eso es que las mujeres viven casi 15 años más que los hombres, vos sabés, porque se aguantan todo. La verdad que yo las admiro, chicas, porque todos se aguantan. Parto, A mí me menstruaciones, pasa lo mismo, ojo. y demás. Yo la verdad que las banco a muerte. Bueno, no, ahora me siento bien, ahora estoy al palo. La verdad que estoy tranquilo. Bueno, sigamos porque si no me voy por las ramas, a mí me encanta hablar al pedo. ¿Cuáles son los factores que modifican la temperatura corporal? La edad, ¿sí? Con esto que veníamos nombrando. Desde la niñez, pasando por la adolescencia, pasando por la adultez y pasando por la vejez, la temperatura corporal va variando mucho. Entre la adolescencia y la adultez, ¿sí? Más o menos hasta alrededor de los 60 años, nosotros tenemos una capacidad increíble para regular la temperatura corporal. Como decía hace un ratito, antes de la adolescencia quizás cuesta un poco más, y ya cuando somos adultos mayores, que todas nuestras funciones empiezan a decaer, ¿sí? Empiezan a degradarse, por de cierta manera, por el mismo proceso de envejecimiento celular, que también lo van a ver más adelante, sucede esto que se pierde, digamos, la regulación de la temperatura. Y ahí hay que tener en cuenta siempre, por ejemplo, nosotros en el geriátrico, además de tener la calefacción, obviamente, prendida las 24 horas del día, siempre de la mañana se viste al abuelo y a la abuela primero con ropa que sea cálida, con buzo, se puede poner un suéter, hasta algunos bufandas y guantes, también, inclusive algunos que son muy flaquitos, porque ahí se pierden calor como un vaso de agua, lo digo yo. Con las variaciones diurnas, esto es importante. Nosotros, desde que nos levantamos, ejemplo, ¿no? 8 de la mañana, hasta que nos acostamos, ¿sí? No sé, 12 de la noche, ponele, un ejemplo, vamos a manejar un rango de temperatura distinto. A partir de que nos levantamos hasta acostamos, más o menos, calcúlenle 5, 6, 7 de la tarde, nosotros llegamos a nuestra temperatura máxima. A partir de ahí empieza a decaer. ¿Por qué? Por el proceso hormonal que estamos manejando. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Nos levantamos a la mañana a una temperatura de 36. Ahí empiezan las descargas hormonales, empezamos a comer, y demás, la temperatura empieza a subir hasta 37, que es el pico, por ejemplo, máximo a las 7 de la tarde. Luego de eso empieza a descender. Y durante la noche sucede que la temperatura baja bastante. ¿Por qué? Porque todas las actividades metabólicas del cuerpo, cuando hablo de actividades metabólicas me refiero a pensar, moverse, el simple hecho de digerir alimentos, etcétera, se ve todo disminuido, ¿sí? Y eso hace que baje mucho la temperatura corporal. El ejercicio, bueno, también como decía antes, personas que realizan mucho ejercicio generalmente mantienen una temperatura corporal más alta que las que no. Así también tienen mayor capacidad para regularla. Bueno, las hormonas también, como les contabas antes, el estrés, ¿quién no tiene estrés en esta época del año y en plena pandemia? Creo que hace 1 año y medio que vivimos con estrés. Sucede que
El estrés es un mecanismo de defensa, ¿sí? Eso ténganlo bien en claro. Es un mecanismo de defensa que nos sirve a nosotros y a nosotras para defendernos o luchar contra ciertas situaciones. Lo que sucede con el estrés es que cuando pasamos a tener un estrés crónico, o sea, se repite mucho, pero mucho, ciertas situaciones estresantes o estresores, sucede que nosotros tenemos una gran cantidad de descarga hormonal impresionante. La que predomina ahí es el cortisol, y a partir, habrán escuchado nombrar, y a partir del cortisol se desencadena una cascada de hormona que nos sube la temperatura corporal muchísimo, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, la mujer, cuando menstrua, también, de cierta manera, a algunas le pasa, por no decir a todas, porque sería medio ingenuo hacerlo así, que se estresan, se sienten mal, se sienten decaídas, y esto sube un poco más la temperatura corporal, ¿sí? El ambiente, bueno, claro, clave. Ambientes fríos generan más disminución de la temperatura, ambientes cálidos generan aumento de la temperatura, por estos mecanismos que yo les contaba hace un ratito de evaporación, conducción, convección y radiación. Espero que no se escuche la sierra que estoy escuchando yo ahora porque me muero. Alimentación. Acá un compañero me parece que nombró que la mala alimentación genera la baja de la temperatura. Raro. Porque inclusive algunos dicen que la mala alimentación aumenta la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque comemos alimentos muy ricos en calorías. No es lo mismo que yo en una cena me clave un triple cuarto de libra de McDonald's con unas papas grandes y una coca grande, que eso tiene alrededor de 1600 calorías, a que me coma, qué sé yo, un bife de pollo con ensalada que como mucho tendrá 300 calorías. El calor que va a generar esa... ¿Qué? Yo decía de la mala alimentación, justamente eso, de restricción en la dieta, no de calorías, de exceso de calorías. Yo me refería más bien a cuando hay algún desorden alimenticio y uno ingiere en menor cantidad, o poco, o nada. Sí, estoy de a acuerdo. eso me refería. Eso sí, por ahí genera una baja temperatura. Porque Sí, imagínate que el metabolismo no está trabajando. Estaba por tocar ese punto después que dije lo de las calorías. Por ejemplo, las personas que ya me diste el pie a decirlo, las personas que son, por ahí, que sufren algún trastorno alimenticio, que comen, vomitan o que directamente no comen, ¿sí? Tienen una temperatura corporal muy baja, no solamente por la alimentación, sino imagínense las condiciones de vida de esa persona, desde bajo peso, bajo peso primero y principal, baja proporción de masa muscular, baja proporción de grasa y demás. O sea, ese desorden alimenticio generalmente es bastante preocupante desde muchos aspectos sociales y culturales, pero biológico también, ¿sí? Y otra cosa con los alimentos. Obviamente el alimento caliente genera mucho más calor que un alimento frío. Esto es medio clave. Patologías. Ahí acá voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la patología hoy en día predominante de fiebre? Que sí o sí, ante la duda, si tenemos fiebre, tenemos que hacer un test. El COVID. Y claro, muy bien, excelente, COVID. muy bien. Pedazo de COVID. Vos sabés que el otro día en el trabajo discutíamos una cosa, de que el doctor decía que no todo es COVID, y es real, no todo es COVID. ¿Cuál es el problema? De que existir el COVID hoy en día, sucede que vos tenés un mínimo síntoma y sí o sí te tenés que hisopar. Porque capaz el año pasado, si yo tenía un poco de fiebre, capaz que era una gripe común y corriente, y ya está, me quedaba laburando inclusive y no me mandaban a mi casa. Hoy en día, cualquier persona en su lugar de trabajo tiene síntomas de fiebre o tiene un poco de resfrío, congestión nasal y demás, lo mandan a su casa y lo mandan a hisoparse porque, bueno, porque existe el COVID y porque toda la vida existió, pero bueno, nunca había pasado una pandemia así como esta. Después, bueno, hay que entender que las patologías en sí, todas generan en mayor o menor grado temperatura. ¿Por qué? Sería la pregunta. Bueno, esto es por la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune que se genera, ¿sí? Inclusive, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todas las patologías que producen las bacterias, ponerle la neumonía, las infecciones urinarias, infecciones respiratorias en general,
en sí generan muchas más fiebre que las infecciones virales. Por ejemplo, que una gripe común, no hablo de la gripe que la produce la influenza, sino de la gripe común que nos podemos agarrar por tomar un poco de frío. O, por ejemplo, ¿qué otras? Bueno, por ejemplo, la hepatitis no genera mucha fiebre, genera una febrícula. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, se lo voy a explicar un poquito, que todas las enfermedades que son productos de bacterias, todas suceden por fuera de las células, ¿sí? Imagínense que la célula es como un mar, ¿sí? Las células están flotando en el agua y vamos a hacer este ejemplo. Las células son los peces y nuestro cuerpo es hermano, ¿sí? Entonces dentro del pez no puede entrar nada y demás. La bacteria anda por todo el agua, ¿sí? Entonces todo nuestro cuerpo libera una gran cantidad de moléculas que van a combatir esta bacteria, que la van a perseguir hasta el infinito, hasta destruirla, y eso genera mucha temperatura, ¿sí? Porque necesita como mucha nafta, le digo yo, o mucha energía para que se produzca la eliminación de la bacteria. También, bueno, se produce otras cosas porque aumenta la vascularización, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el flujo sanguíneo que se va hacia los tejidos y demás, ¿sí? En cambio con el virus al ser una molécula intracelular, todas estas moléculas inmunes no pueden entrar, solamente entran algunas, y la respuesta inflamatoria que se genera generalmente es mucho menor, ¿sí? Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, el HIV no genera fiebre. Lo detectamos a través de otras cosas, de otros síntomas. La hepatitis C, muy poca, la hepatitis B, muy poca, ¿sí? De hecho, se pasó la gripe común o la gripe del COVID, salvo que se complique, no genera mucha fiebre, más o menos 36, 5, 6, 7 quizás, que sigue siendo febrícula. Ya si se complica con alguna bacteria, tenemos 38 más, seguro, ¿sí? Bueno, vestimenta, nada. Mientras más vestimenta tengamos, vamos a generar más calor. Mientras menos vestimenta tengamos, vamos a generar menos calor. Hay lo que decía una compañera, que las emociones también generan más o menos calor. Sí, eso es parte de la respuesta del estrés, ¿sí? Muchas de las emociones que nosotros generamos se generan a partir del estrés, ¿sí? Que son los mecanismos. Las emociones es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para afrontar las distintas situaciones de la vida, que son situaciones estresantes, ¿sí? A partir de ahí tenemos más o menos calor. Si yo me estoy peleando con mi pareja, me agarro un calor que me quiere arrancar la remera. Ahora, si estoy llorando porque desaprobé un examen, voy a empezar a tener un poquito de frío, porque bueno, nada, voy a estar muy acongojado. Bueno, pasamos a los fármacos. Fármacos, generalmente, no muchos suelen generar aumento de la temperatura corporal. Sí, algunos, por ejemplo, como algunos antibacterianos, valga la redundancia, pueden generar fiebre, o algunos antirretrovirales también, pero son pocos en realidad, no son muchos porque no es la función tampoco del fármaco. Sí, suele generar fiebre cuando tenemos una reacción alérgica a ese fármaco. Por ejemplo, a la penicilina, que hay mucha gente que es alérgica a la penicilina, genera una reacción inflamatoria donde hay aumento de la temperatura corporal, ¿bien? Y también las hormonas que se colocan las mujeres y también las hormonas de las pastillas, algunas, por 2 días nada más. Claro, eso lo estaba nombrando antes. Generalmente las mujeres tienen una mayor cantidad de estrógeno y de progesterona, sumado muy bien, como lo decís vos, las pastillas anticonceptivas o el método anticonceptivo que usen, tienen una temperatura corporal generalmente 0,1, 0,2 hasta 0,3 grados más que el hombre, generalmente. Bueno, bien, pasame la diapo ahora. Se recomienda cuando hay fiebre de la vacuna del COVID, creo que dijeron que se puede tomar paracetamol y ibuprofeno para que baje, ¿no? Claro, porque el paracetamol es un antipirético, se dice, ¿sí? O sea, baja una enzima que provoca la fiebre. Y el ibuprofeno es un antiinflamatorio, que el antiinflamatorio reduce las inflamaciones que puede llegar a generar, en este caso la vacuna de COVID, que es normal, o cualquier otra
otra causa. Mi mamá le colocaron la de AstraZeneca, la Covishield, y tuvo casi 3 días con fiebre, pero no había tomado la pastilla de la fiebre, para la fiebre. No, el tafirol no es ibuprofeno. El tafirol es paracetamol, es ácido para algo. no me Perdón, sale bien. paracetamol. Perdón, sí. Claro. El ibuprofeno es otro. Son parte de una gama de fármacos. ¿Me pasó la diapo? ¿Anda por ahí? ¿Se me durmió ahora? ¿Qué pasó? ¿O la No, está no, se pasando me y yo no? complica con el, se me complica con el mouse. No, sí, ya se pasó. ¿Cómo debemos controlar la temperatura? Se me pasó el teléfono y no la compu. Bueno, dale, lo leo acá del teléfono. Ah, ¿Cómo debemos controlar la temperatura corporal? Esto sería básicamente, digamos, los pasos que nosotros tenemos que seguir para medir la temperatura corporal. Bien, generalmente uno lo único que hace es ir a agarrar un termómetro, agitarlo si es el de mercurio, prenderlo si es el de eléctrico o al de pila, va, se lo pone abajo de la axila y ya está. Bueno, eso lo hacemos en nuestra casa, ¿sí? Nosotros si estamos en algún efector de salud o en algún lugar trabajando, se tiene que tratar de seguir en lo mayor posible estos pasos porque se puede, tomar mal la temperatura, segundo, hay que tener ciertas medidas de higiene para poder tomar esto, digamos, ¿sí? Bien, sería, para mí la temperatura axilar se deben realizar el siguiente procedimiento. Otra cosa que lo vamos a ver más adelante, que se pueden tomar la temperatura corporal de 3 lugares. La axila, anal y bucal, ¿sí? Que más adelante lo voy a explicar. Generalmente se toma de la axilar porque es la menos molesta, pero en ciertas situaciones o en ciertas patologías tenemos que usar la anal o tenemos que usar la bucal. Bueno, para medir la temperatura axilar se debe realizar el siguiente procedimiento. Primero se es hacer lavado de manos y el secado, ¿sí? Que tendríamos que meter un cursito de lavado de manos cortito, 15 minutos. Explicar a la persona qué es lo que le vamos a realizar, porque tengamos en cuenta que no todas las personas que se pueden acercar al centro de salud y demás son personas, digamos, que alguna vez le hayan tomado la temperatura corporal. Por ejemplo, viene mucha gente de la isla, que vive en la isla o que vive en ciertos barrios marginados, o que no tienen asistencia, que no saben lo que es la temperatura corporal, y tenemos que explicarle, ¿sí? Qué es lo que le vamos a realizar. Otra cosa importante es secar la axila si fuera necesario con una toalla de papel, ¿sí? Con humedad o con transpiración, lo que va a suceder es que me va a dar la temperatura menor, ¿sí? Porque este frío que libera lo que es el sudor, lo que va a realizar es que la temperatura corporal baja. Bien, colocar el termómetro en el bulbo, donde queda en la cavidad axilar. El bulbo, digamos, la punta del termómetro, en la cavidad axilar es el hueco, básicamente la axila, que tiene que quedar siempre ahí, porque ahí va a ser la temperatura más exacta. Solicitar a la persona que coloque la mano en el hombro opuesto, o sea, por ejemplo, lo ponga en el derecho el termómetro, lo colocamos así. Generalmente hacemos esto por 2 cuestiones. Una, para sostener el termómetro y no se caiga, y segundo, para mantener apretado el brazo, porque si nosotros liberamos un poco el brazo, lo que va a suceder es que la temperatura corporal no se va a tomar de una manera correcta, ¿sí? Entonces hay que tener el brazo lo más pegado posible siempre al cuerpo. Bueno, retirar el termómetro cuando suene la alarma, en caso de ser eléctrico, si es mercurio, dejar alrededor de 3 a 5 minutos. Para mí es mejor siempre el de mercurio, el más exacto que yo toqué en mi vida, pero bueno, está medio prohibido, porque mercurio es recontratóxico. Si se rompe el termómetro, mientras esté en ese vidrio estamos bien, pero bueno, para evitar problemas se inventaron los que son a pila. Después debemos realizar la asepsia del termómetro con un poco de alcohol y algodón. Tenemos que volvernos a lavar las manos y registrar, ¿sí? En el registro de enfermería, cuál fue la temperatura corporal que tomamos de él o la paciente en ese momento. Cosa importante, generalmente la persona tiende, cuando realiza todos estos procedimientos de signo vital y demás, no utilizar guantes, ¿sí? Generalmente lo que tenemos que tratar de hacer siempre, más ahora, que estamos un poco más conscientes, si se quiere, también de la salud, usar guantes para todos, ¿sí? Porque
piensen que nosotros en nuestras manos tenemos miles de bacterias, ¿sí? Nosotros cuando tocamos un termómetro, una bacteria se puede pegar al termómetro, y si la persona tiene una pequeña laceración en la axila, le podemos contagiar una bacteria. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Inclusive también siempre tenemos que mantener las uñas cortas, no usar anillos ni nada por el estilo, porque, nada, como digo, se pueden suceder esto de transmitirle una bacteria a un paciente por tomar la temperatura, de ser un garrón, mal. Y bueno, siempre, como digo, lavarse las manos antes y después de realizar el procedimiento, ¿sí? Sí, ni hablar. Lo ideal es siempre usar guantes en toda acción social, medicinal, de enfermería que vayamos a realizar. Lo real es que a veces en ciertas situaciones no te da para ponerte guantes porque estás recontra mil apurado, y lo que sucede es que, bueno, a veces no lo haces. No es lo recomendable, obvio, nunca. Pero bueno. Muy bien, bioseguridad, dice nuestra compañía Caro. Excelente. ¿Me pasás la diapo, Ara? Ay, espérate que no Se se me estaría entrecorta pasando. la... Ahí está, ahí se pasó. Es una buena pregunta. Como estaba diciendo, pero voy a hablar más despacio. Una buena pregunta. ¿Por qué cuando se pone la vacuna no se utilizan guantes? Porque no se tiene contacto la piel con la zona en la cual vamos a perfundir la vacuna. Imagínense que yo tengo en esta mano un algodón, en esta mano una vacuna, lo único que hago es pasar alcohol con este algodón, inyectar la vacuna. Yo en ningún momento tengo que tocar el brazo donde voy a inocular la vacuna. La vacuna, las vacunas, o el inyectable, o lo que sea que yo vaya a colocar. Realmente no se utiliza guantes por esto mismo, porque no se tiene que tocar la zona, porque si yo toco la zona, ya deja de ser una zona estéril y tengo que volver a hacer la asepsia de la zona y demás, ¿sí? Hubo una gran controversia, me acuerdo una vez, porque un compañero estábamos haciendo la campaña de vacunación a la puerta de la facultad, y bueno, nada, pasó una situación donde hablaron muchas cosas que no se tenían que decir, y bueno, nada, me como que una gran controversia. Me parece que bueno aclararlo eso, y que no es necesario usar guantes, porque nunca, pero nunca se tiene que tocar, perdón, la zona donde vamos a inocular la inyección, ¿sí? Eso me parece importante aclarar. Bueno, ¿cómo tomamos la temperatura bucal? ¿Sí? ¿Qué pasa si la piel no está en óptimas condiciones? Bueno, si la piel no está en óptimas condiciones, para eso está la zona bucal y para eso está la zona anal, para tomar la temperatura, ¿sí? Eso después lo voy a explicar ahora creo que en un ratito. Bueno, ¿cómo tomamos la temperatura bucal? Tengo una pregunta, perdón, Sí, diga. con respecto a lo que dijiste de los guantes. En realidad, perdón, ¿no? Yo pienso que los guantes, más allá de que no se toque una zona afectada y tal, tranquilamente te podés pinchar vos o puede pasar algo y estás en riesgo si no tenés puestos los guantes. ¿Por qué no se debería vacunar con guantes? La realidad es que si vos te pinchás, no interesa mucho si tenés el guante puesto, ¿no? Porque de todas formas va a perforarte el guante. Claro, pero hay guantes como los de nitrilo, tengo entendido que son un poco más resistentes. En ese caso, por ahí podés llegar a protegerte un poco más. No, los O- enemigos son exactos. No, o sea, no hay que poner guantes entonces. Me Miren. sonó un poco raro, por eso la pregunta. A todo cosa que a todo el mundo le suena raro cuando se habla de esto, porque, dicho sea de paso, si nosotros nos acordamos, o la gran mayoría, cuando vamos a vacunarnos, nosotros van a vacunar a nuestro hijo o demás, creo que son contadas las personas que pueden ya utilizar guantes, pero les juro, porque todos los años que tengo ejerciendo, y en centro de salud, en hospital y demás, no se usa guantes por esto mismo. Segundo, como dice la compañera, tener el guante puesto no te previene que vos te pinches, ¿sí? Al contrario, hasta puede suceder que no puedas sacar la aguja. Tercero, sucede que los guantes de nitrilo
son bastante parecidos. Lo que tiene es una capa más de espesor que el guante común. Imagínate que esa capa más de espesor es prácticamente nula al momento que vos te pinchás con una aguja, porque donde te pinchaste, por lo menos entra varios milímetros de la aguja, hasta que vos sientas el dolor y puedas quitártela. Entonces, y además, económicamente, te lo voy a decir de esta manera, no es rentable para ningún lugar usar guantes cada vez que te vayas a vacunar a alguien, porque es un gasto enorme. Por eso mismo se idearon todas estas, digamos, herramientas de bio... Claro. No, yo te pregunté porque me sonaba un poco raro, simplemente por eso, no por otra cosa. Me resonó un poco. Es algo que comúnmente no se ve. Y se visibilizó ahora con el tema más que nada de la pandemia. Si no, es raro que alguien se lo pregunte. Claro, no. Eso. Tampoco tuve oportunidad de acompañar ni ver a nadie vacunándose. Lo poco que vi, algunos tenían guantes, otros no, bueno, en fin, no hace falta entonces. No, como hacer falta no. Ya sea para poner una inyección, ya sea para poner una inyección, un inyectable, tampoco. No, en cierta manera no. Después vos tenés a tu jefe o demás que te puede decir, che, ponete guantes por protocolo interno del lugar. Bueno, en ese caso lo haces. Pero en ninguna bibliografía te dice que de cierta manera haya que usar guantes para colocar alguna inyección o demás. Ninguna que por lo menos yo haya leído, no sé. Después, como te digo, algún docente te puede decir en la facultad, che, ponete guantes para realizarte el procedimiento, le sirve. Eso sí, eso es innegable que me tengo que poner guantes, porque tranquilamente yo lo que puedo terminar de sacar sangre, puedo ensuciarme con la sangre del paciente y demás. Eso es indiscutible. ¿Sí? Claro. Siempre que yo saco por algo, eso yo decía, más para protección de la persona. Yo siempre que saco algo del cuerpo de alguien, sea sangre, sea saliva, sea esputo, sea moco y demás, siempre necesito usar guantes, siempre. Pero cuando yo introduzco algo en el cuerpo de alguien, no necesariamente lo tengo que hacer, salvo que sea un procedimiento estéril, ¿sí? Por ejemplo, la endoscopía, por ejemplo, el PAP, por ejemplo, una sonda, por ejemplo, cuando hacemos un tacto anal, por ejemplo, cuando hacemos una revisión de escroto o de vagina, eso es indiscutible también que hay que usar guantes, gente, porque son todos procedimientos estériles, inclusive hay que usar guantes estériles para realizar todo eso. Claro. ¿Sí? Para la temperatura bucal o anal, como habías dicho, se usan termómetros distintos, ¿no? Si nos ponemos bien, Se te corta todo. El termómetro es el mismo. Obviamente que no vas a usar uno que usaste con una persona en alto después. Como sigo, pues sí me voy con las ramas. No voy a usar el mismo, solamente me refiero si es el mismo modelo. Ah, no, pues generalmente son modelos distintos, después distintas marcas y demás. O sea, generalmente en el anal usamos uno que es más largo, y en la bucal podemos usar el mismo, o sea, el mismo modelo que utilizamos en el axilar. Que incluso algunos lugares tienen termómetros bucales particulares, tipo que solamente se usan para eso, también porque son más resistentes, ¿viste? Porque generalmente, que ahora lo voy a decir, cuando tomamos la temperatura bucal a alguien es una persona que tiene la piel lastimada, tiene la piel quemada, o que tiene algún tipo de infección de piel que no me permita tomar la temperatura, y hay que tener mucho cuidado, porque imagínense que nosotros, como dice acá el Power, tenemos que colocar el termómetro debajo de la lengua. Y eso puede, primero, producir que yo muerda el termómetro inconscientemente, porque es parte del hábito de tener algo en la boca. O sea, tengo que pensar no morder el termómetro, porque si no lo muerdo, y respirar por la nariz. Pensemos que si la persona también tiene algún tipo de afección respiratoria, no vamos a poder tomar la temperatura por la boca. ¿Por qué? Porque va a estar respirando por la boca y pueden pasar dos situaciones. La primera, se puede tragar el termómetro, que eso no es joda,
Y la segunda, que la temperatura va a dar mucho menos. ¿Por qué? Porque estamos respirando aire por la boca, aire frío. Bien. Fíjate que acá en el Power dice evitarse en niños y en personas inconscientes. Ahí tendría que haber agregado muchas personas o sujetos más en los cuales yo debería evitar usar la temperatura bucal. Pero bueno, más o menos se la voy nombrando. Siempre que sea una persona inconsciente, nunca. Siempre que sean personas, niños, hasta los, yo te diría, 6 años por lo menos, tampoco. Siempre hay que utilizar las otras dos maneras. ¿Sí? Después, siempre hay que pensar patologías respiratorias, no. Bueno, patología bucal, si tiene una patología bucal tampoco. Si tiene, ¿qué más puede ser? Bueno, principalmente esas. Y después sí, como decía anteriormente, se usa la bucal si tenemos algún tipo de afección de piel que no nos permita tomar la temperatura y también algún tipo de afección anal que tampoco nos permita tomar la temperatura. ¿Sí? Bien, sigamos. Pasame la diapo ahora. Bien, la temperatura rectal, ¿cómo se toma? Primero tenemos que lavarnos las manos siempre. ¿Sí? Colocar al paciente en posición de semiprono izquierdo, o sea, sería en posición fetal. Bien. Algunas personas están más cómodas en posición de perrito, entonces se la hace de esa manera, pero generalmente se la pone de costado y con posición fetal porque es menos doloroso. ¿Sí? Obviamente siempre hay que lubricar el bulbo de termómetro porque, como saben, lo que es toda la zona anal no tiene la capacidad de secretar moco en gran cantidad para lubricar la zona. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a una mujer le tomo la temperatura vaginal, no es necesario lubricar el termómetro. Quizás es un poco incómodo, pero a los pocos segundos la vagina se empieza a lubricar normalmente, entonces quizás no es tan necesario. Fíjense que acá está lo que yo le decía acá a la compañera. Introducir el termómetro de 2,5 a 5 centímetros. Fíjense que un termómetro normal mide esto más o menos. ¿Qué será? 8, 9 centímetros, ponele. Bueno, hay que introducirle más de medio termómetro. Entonces lo que se hace es se usa uno mucho más largo, y que por ahí tenga un bulbo más largo también. Primero, para comodidad del paciente, y segundo, para también, porque puede suceder que cuando yo saque el termómetro haya restos de materia fecal para yo no ensuciarme. Obviamente, siempre utilizar guantes cuando tomo la temperatura bucal y cuando tomo la temperatura rectal, ¿sí? Siempre. Y la axilar también. Después, nada, retirar cuando se dé la alarma. Generalmente se usa el de pila en los hospitales, generalmente más que en los sanatorios, por ejemplo, se sigue usando el de mercurio, pero porque es mejor, es mucho más exacto, no tiene errores, digamos. El de pila, si le falla un poco la pila, ya empieza a tomar mal. Inclusive muchos toman 32, 33 temperatura y ve la persona que está transpirando, alerta y demás. Así que hay que ver, siempre evaluar eso. Después, realizar la asepsia del termómetro, siempre se realiza con alcohol y con una turuna de algodón. Nos lavamos las manos y lo registramos. Bien. Pasame ahora a la siguiente. Bien. Ventaja y desventaja de los sitios de medición. ¿Sí? El sitio bucal. La ventaja, fácil acceso. ¿Sí? La boca creo que es más fácil de cierta manera que ponerlo en la axila. Después refleja el cambio de temperatura con mayor rapidez. Por ejemplo, si yo tomara la temperatura axilar y la temperatura bucal al mismo tiempo, la temperatura bucal me mediría mucho más rápido que la axilar, ¿sí? Creo que 2 o 3 minutos más rápido. ¿Por qué? Porque está dentro de la cavidad, digamos, dentro del humano, la cavidad bucal, entonces refleja mucho más la temperatura, así como la cavidad rectal. Quizás nosotros, que siempre que la tomamos una axilar, hay que tener en cuenta que puede ser de 0,1 a 0,2 grados menos, o hasta 0,5 inclusive,
que en la rectal o en la bucal, ¿sí? Eso siempre por ahí hay que tener un poco en cuenta. Después la desventaja, el riesgo de ruptura del termómetro, valores inexactos por los alimentos, el tabaco. Toda persona fumadora no hay que tomarle la temperatura bucal porque su temperatura interna bucal particularmente es bastante alta por nada, la combustión básicamente del humo de tabaco que fuma. Nada. Eso. Imagínense que yo cada vez que pego una pitada es un alrededor de 100 grados que estoy introduciendo dentro de mi boca. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y bueno, está contraindicado en lactantes, niños de edad corta, personas inconscientes confundidas con convulsiones, personas con dificultad respiratoria, tos, hipo o vómitos. ¿Sí? Esto era un poco más de lo que le estaba contando o comentando antes. Pasame la otra hora. Bien, la rectal. Se considera la medición más exacta. Siempre que yo tenga que hacer un diagnóstico diferencial de temperatura, por ejemplo, yo la voy a tomar en la temperatura axilar y puede que me dé 38. Yo si la llevo a medir en el recto, la temperatura esa me puede dar 38,5, 38,6. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque estar dentro, digamos, de toda la cavidad, dentro del cuerpo, por decirlo de alguna manera, la temperatura es mucho más exacta. Lo mismo pasaría si yo introduzco un termómetro en mi abdomen. La temperatura va a ser prácticamente la correcta sin fallo alguno. ¿Por qué? Porque está ahí todo el calor almacenado, ¿sí? Pero bueno, nada, tiene contraindicaciones. Es incómodo para el paciente, puede producir lesiones, ¿sí? De la mucosa, por eso es importante realizar lo que es la lubricación del termómetro. Y bueno, está contraindicado en personas con alguna patología gastrointestinal, ¿sí? O que están operados, ¿sí? De recto, con lesiones anorrectales y demás, ¿sí? Porque básicamente se puede lesionar. Mira, yo como que estoy hablando un montón, pero más o menos calcular hasta las 8 vamos a hacer, porque empezamos 6:20 por ahí. Bueno, y la axilar, ¿sí? Es de fácil acceso en niños y en lactantes, menor riesgo de lesiones en las mucosas. Es bastante difícil lastimar la temperatura, escuchá, la piel de la axila porque es bastante resistente en sí, bastante gruesa la piel esa. Además de, bueno, que tienen las vellosidades y demás, es un poco mucho más fácil. Mira, se acaba de dibujar un corazón en la pantalla. Y bueno, Eso estaba por decir. Me están apareciendo los nombres de las personas que están dibujando. No sé cómo lo hacen, sinceramente. Tampoco sé si se puede borrar. No sé yo cómo lo puedo hacer. mira, la verdad que la primera vez que me pasa que ahí me dibujan un PowerPoint. Ahí está, ahí lo borraron. Voy a hacer, ustedes están jugando con el mouse, pero bueno, la verdad que no sabía, gente, acabo de descubrir algo nuevo. Bueno, y la Sí, contraindicación. la parte del lapicito abajo donde dice desactivar audio, arriba está, dice bolígrafo, flecha, color, eliminar y guardar. Bueno, y la desventaja del axilar, como decía, es la menos exacta de las tres, ¿sí? Así que creo que con eso estamos con temperatura. Pasame ahora a la próxima. Acá, esto es lo que yo le contaba antes, que son parecidas pero no iguales, entre la fiebre y la hipertermia. Bien, vamos a leer fiebre. Dice, conjunto de signos y síntomas. Bueno, ahí síntomas, no síndromas, no sé por qué puse síndromas, que se caracteriza por el aumento regulado de la temperatura, ¿sí? Se mantiene la capacidad de termorregulación, pero con un punto de referencia elevado. Se trata de una respuesta inflamatoria, actuando como mecanismo de supervivencia en respuesta a ciertos factores que agreden, va ahí, el organismo. Por ejemplo, una infección. Después tenemos la hipertermia, ¿sí? Que es aumento de la temperatura por causa de una alteración en la termorregulación. Esto conlleva un riesgo de alcanzar temperaturas mucho más elevadas que en la fiebre, causando daño o incluso la muerte. También se la llama así a uno de los signos de la fiebre, de allí la antigüedad de los términos. Estos, fíjense que son parecidos, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la fiebre, yo siempre que
Vieron que les contaba antes que nosotros tenemos el centro termorregulador de la temperatura en el hipotálamo. Bien. Yo siempre que mi cuerpo, acá hay que tomar como el centro termorregulador por un lado y el cuerpo por el otro, ¿sí? Siempre que mi cuerpo aumente la temperatura, ya sea por una infección, lo que va a hacer el centro termorregulador va a ser aumentar la temperatura corporal, ¿sí? ¿Para qué? Para estabilizarla. O sea, para que si yo en el cuerpo tengo 37 grados de temperatura, en el centro termorregulador tenga 37, 38 grados de temperatura, ¿sí? Siempre tienen que estar iguales. A eso se le denomina fiebre, y a eso se le sigue denominando la capacidad de termorregulación de la temperatura que yo puedo tener, ¿sí? Que eso sucede en el 99% de los casos. Luego tenemos la hipertermia, ¿sí? Que es un aumento de la temperatura de cierta manera que no es controlable, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio genera hipertermia, ¿sí? Hay un aumento de la temperatura muy alto donde el hipotálamo pierde esta capacidad de termorregularse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un aumento muy espontáneo. Pues imagínense que yo estoy parado, estoy sentado dando esta clase y de repente salgo a correr acá en el patio, hago 200 metros. Mi temperatura se va a disparar, ¿sí? Va a subir bastante. Y ese tiempo no le da al centro termorregulador para equilibrar la temperatura. Incluso sucede que a veces en la hipertermia podemos tener 32, 42 grados de temperatura, ¿sí? Apagame la microhora. ¿Cuánto Podemos tener vamos a tener de temperatura en hipertermia? podemos tener 42, 43 grados de temperatura, ¿sí? Que ahí se pierde toda capacidad de termorregulación, ¿sí? Ahí la temperatura se baja metiendo a la persona en un baño de agua fría. No queda otra. Hay que vestirlo completamente y empezar a tirarle agua fría para bajar la temperatura. Inclusive pasa mucho con los bebés. Los bebés, al no tener esta capacidad de termorregular la temperatura, muchos se eleva la temperatura a 41, 42 grados, y lo que hace es se lo desviste y se le da baños con agua natural. Si no con agua fría, porque tampoco es bueno, porque puede convulsionar, pero así se le da baños con agua natural. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos cuando tenemos hipertermia, por ejemplo yo, o el famoso golpe de calor, si tenés un aire acondicionado, te pones un aire acondicionado, si tenés ventilador, te pones ventilador, si tenés pileta, te tiras la pileta, y si no, te sacás toda la ropa y te quedás tirado en el piso, frío, para equilibrar un poco la temperatura, ¿sí? Después puede suceder que por distintas patologías yo no pueda tener una termorregulación estable. Por ejemplo, personas que tienen ACV, o algún tipo de afección vascular en el cerebro, pierden la capacidad de regular la temperatura, ¿sí? Así que también esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Siempre que nosotros investigamos a un paciente hay que preguntarle todo esto, si tuvo algún tipo de patología cerebral que influyó, ¿sí? O que influye en que él pueda regular la temperatura. Muchos lo saben, otros no. Así que hay que tenerlo en cuenta a eso, ¿sí? Mi tía tuvo muerte cerebral, pudo despertar todo, y justamente lo que usted dijo, le están dando una medicación especial para poder recuperar lo que perdió durante 2, 3 meses que estuvo casi muerta. Mira, la hipertermia, cheque agarró, no te tira un bajón, mal. Perdón, lo de hipertermia, generalmente se define hipertermia cuando el cuerpo pierde la temperatura, digamos, pierde la capacidad de regular la temperatura. No es como un término exacto, ¿sí? Muchos dicen que a partir de 40, por ejemplo, se pierde una cierta capacidad de regular la temperatura. Y ahí es cuando tenemos que optar por otros tipos de medios. Por ejemplo, cuando el cuerpo tiene una temperatura muy elevada, empieza a sudar, ¿sí? De cierta manera. Cuando tiene una temperatura muy baja, empieza a tiritar. Vieron que nosotros, cuando tenemos fiebre, lo que hacemos es el cuerpo necesita de cierta manera eliminar el calor. Entonces empezamos a transpirar. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener frío, claramente no transpiramos nada, no hay forma, y el cuerpo lo que tiende a
abrigarse de cierta manera o a buscar lugares mucho más cálidos. Eso más que nada. Bueno, sigamos. Yo tuve faringitis una vez, tuve 3 días 42 grados que pensé, como usted había dicho, que me moría. Me dieron paracetamol por 3 días y se me pasó. Bueno, porque como le contaba antes, el paracetamol es un antipirético. Hace que disminuya una molécula que se llama prostaglandina, que es la que produce aumento de la temperatura corporal. Eso lo disminuye muchísimo. Bueno, pasamos al siguiente tema, la frecuencia respiratoria. ¿Qué entendemos por respiración? ¿Hasta qué hora es? Y más o menos calcular hasta las 8. Esto lo voy a hacer un poco más rápido porque es cortito en la frecuencia respiratoria, por ahí no es tanto como la temperatura. Se me hizo un poco largo, la verdad que pensaba hacer media hora por cada tema y hice 1 hora solo con temperatura. Bueno, frecuencia respiratoria. ¿Qué entendemos por respiración? Es un proceso fisiológico de intercambio de gases por el cual el oxígeno llega a la célula y se elimina dióxido de carbono. La respiración consta de 3 mecanismos relacionados entre sí para lograr el proceso de intercambio gaseoso. Fácil, digamos. Todo el oxígeno que yo respiro del medio ambiente primero entra a mi cavidad bucal, pasa por la faringe, se dirige a la laringe, de la laringe pasa por tráquea, de tráquea a bronquios mayores, luego bronquios menores, luego los alvéolos, de los alvéolos pasa la sangre y de la sangre pasa a los tejidos. Cuando la sangre llega a los tejidos, transmite, digamos, o impulsa todo ese oxígeno hacia los tejidos y los tejidos le devuelven el dióxido de carbono, ¿sí? Y hace el camino inverso. Esa sangre se dirige al corazón, del corazón a los alvéolos, de los alvéolos a los bronquios, a la tráquea, a la laringe, faringe, y tendemos a expulsarlo por la boca, ¿sí? Pasame la diapositiva. Bueno, esto era lo que yo les contaba. Ventilación, desplazamiento de aire desde el exterior de los pulmones y viceversa. Cuando inspiramos y expiramos. Difusión, pase de los gases de los pulmones a la sangre y viceversa. Y perfusión, distribución de los gases de la sangre a los tejidos, ¿sí? Este es el proceso que yo le acabé de contar recién. ¿Bien? Pásame ahora. Bueno, la regulación de la respiración está a cargo del centro respiratorio, localizado en el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo se encuentra, digamos, en lo que se llama el tronco encefálico, que si ustedes se tocan el trapecio y el hueso de la parte posterior de la cabeza, más o menos ahí por el medio está lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Que ahí se ubica el bulbo raquídeo. Y se relaciona con la médula espinal y con las vértebras, ¿sí? Bueno, una cosa importante, de cierta manera, es que a través de fibras sensitivas que tiene el bulbo raquídeo, que se dirigen al centro respiratorio, llega información sobre la composición química de la sangre, la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Acá le explicamos un ejemplo. El mismo de siempre. Nosotros ahora salimos de la silla y empezamos a correr, ¿sí? Nosotros respiramos, o sea, inspiramos aire y exhalamos dióxido de carbono cada vez que hacemos un ciclo respiratorio, ¿sí? Lo que sucede es que llega un momento que la demanda de oxígeno es tanta, ¿sí? Que se empieza a generar como una deuda de oxígeno, se dice, porque hay una gran acumulación de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes prestan atención, después de una actividad física, nos encontramos como agitados. Tipo, hacemos respiraciones muy profundas y rápidas, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque yo tengo que compensar, de cierta manera, esa deuda de oxígeno que tengo. Y tengo que eliminar esa gran cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Que tengo en la sangre. Para hacerlo más fácil, estas fibras sensitivas, básicamente le van a decir a nuestro cerebro cuando yo tengo una gran cantidad de dióxido de carbono en la sangre o cuando tengo una poca cantidad de dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Inclusive mucha bibliografía dicen que cuando nosotros bostezamos es porque necesitamos, de cierta manera, una gran bocanada de oxígeno
para suplantar, digamos, este oxígeno que falta, ¿sí? O sea, es raro, pero según cierta bibliografía dice que nosotros tenemos cuando estamos en estado de reposo y hay una gran cantidad de dióxido de carbono, bostezamos para que haya una mayor entrada de aire y poder hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? Nada, tips de Federico. Bueno, pasamos a la siguiente diapo. Acá, perdón. ¿Qué afecta a la respiración? La edad. ¿Sí? El medio ambiente, el estilo de vida, fármaco, el estrés. La edad. Los niños tienen una frecuencia respiratoria más elevada. ¿Sí? Los adultos mayores, por envejecimiento, tienen rigidez de la pared torácica y vías respiratorias, disminución de flujo sanguíneo, disminución de reflejo de oxígeno y disminución de la fuerza muscular. ¿Sí? Esto es medio parecido de cierta manera a la respiración, a la temperatura. Nosotros desde que nacemos hasta que envejecemos pasa lo siguiente. La frecuencia respiratoria normal, ¿sí?, de un adulto, o sea, de nosotros, es alrededor de entre 12 y 20 respiraciones por minuto, ¿bien? Lo que sucede en el niño, que ese ciclo respiratorio o esa frecuencia respiratoria es alrededor entre 20 y 36, ¿sí? Respiraciones por minuto. O sea, tiene una respiración cada 2 segundos, nosotros más o menos tenemos una respiración cada 3 segundos, 4 a veces, depende de la actividad que estemos haciendo. ¿Sí? ¿Esto por qué? Esto es propiamente por la etapa de crecimiento, digamos, que está teniendo, en este caso, el niño o la niña cuando crece. ¿Por qué? Porque sus células necesitan una gran cantidad de oxígeno para nutrirse, para funcionar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, caso contrario, sucede en la adultez mayor. La adultez mayor, al producirse todo este envejecimiento celular, lo que pasa es que tenemos menos capacidad respiratoria pulmonar, porque el pulmón empieza como a fibrosarse, se dice. Ni hablar si fumamos, gente, fumar es muy perjudicial para la salud. Háganle caso a los paquetes de cigarrillo, porque llega un momento donde los pulmones prácticamente los tenemos rígidos, y nada, necesitamos respiradores, un garrón, pero bueno, nada, el que quiere fumar, fume, está todo su derecho. Lo que sucede es que los pulmones pierden la capacidad de estirarse, digamos. Fíjense, cuando nosotros hacemos una inspiración, el tórax se expande. ¿Por qué? Porque los pulmones se estiran, ¿sí? Además de que los pulmones pierden esa capacidad para estirarse, ¿sí?, la elasticidad, también los músculos de la pared del tórax se vuelven como mucho más rígidos, las costillas están mucho más rígidas, entonces la inspiración es muy, muy cortita. Prácticamente medio segundo de inspiración y casi 2 segundos de expiración, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a medirle la frecuencia respiratoria a un adulto mayor, es probable incluso que nos dé hasta menos de 12, ¿sí? Entre 8 y 10, dicen algunos, 8 y 12, exagerando. Hay que verlo bien eso, hay que tenerlo en cuenta. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? Quiere decir que está muy bien, porque pensemos que muchas veces sujetos que son adultos mayores, lo que sucede es que muchos están en silla de ruedas o no realizan ningún tipo de actividad física que demanden mucha demanda de oxígeno, entonces también es parte de cierta manera del cuerpo que ahorrar, digamos, cierta energía para respirar. ¿Sí? Después dice que tiene una disminución. Sí, decime. Sería, para medir la respiración de un adulto mayor, ¿es haciéndolo con el oído de la persona en caso de no tener, un ejemplo, un estetoscopio, o lo va a ver más adelante? Ahora más adelante lo vemos eso. Lo voy a explicar bien, porque hay varias técnicas para hacer eso. Bueno, acá, como dice en el Power, se pierde el reflejo de oxígeno. El reflejo de oxígeno es la capacidad que tiene una persona de toser, ¿sí? Al perder esta capacidad de toser, puede suceder que haya algún tipo de secreción también en la vía aérea que interrumpa o de cierta manera moleste el respirar, ¿sí? Con lo cual también eso de cierta manera puede bajar la temperatura, la respiración, ¿sí? Medio ambiente. La altitud. A mayor nivel del mar, menor presión de oxígeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
Imagínense que nosotros ahora vamos a subir a la Concagua, así que la Concagua creo que está como a 5.000 metros a nivel del mar. ¿Qué va a suceder? La cantidad de oxígeno que hay en esa atmósfera es muy poca, ¿sí? Es alrededor del 50% de oxígeno a esa altura. Lo que va a llevar a qué? A que yo tenga que respirar muchas más veces, ¿sí? O me tenga que clavar un tubo de oxígeno para tener una buena oxigenación en la sangre, ¿sí? Inclusive se dice que una persona va a Jujuy, camina 2 cuadras y tiene que parar, porque se cansa, porque no hay oxígeno en el ambiente. Ni hablar si te echas un pique corriendo el colectivo, olvídate, quedate en el colectivo a vivir porque no te recupera más. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, climas muy calurosos o muy fríos, también cuando hace mucho calor tendemos a respirar menos, cuando hace mucho frío tendemos a respirar más. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, es al revés. Cuando hace mucho calor respiramos más, cuando hace mucho frío respiramos menos. Esto tiene que ver con la eliminación de la temperatura corporal. Acá sí se relaciona con la temperatura corporal. Imagínense que si yo, qué sé yo, estoy en Punta Cana, o en La Feliz, en Mar del Plata, o acá en la Florida, Rosario, con 40 grados de calor, vamos a respirar mucho más que si estoy en el Polo Norte, por el simple hecho de la cantidad de calor que yo tengo que eliminar, ¿sí? El cuerpo humano en eso es bastante vivo, digo yo. Porque si estoy en un lugar donde tengo mucho frío y tengo que mantener mi temperatura corporal, no voy a estar respirando al pedo. ¿Sí? Voy a tratar de ahorrar la mayor energía posible y de mayor calor que sea posible. ¿Sí? Eso también hay que tener en cuenta. Zonas contaminantes. Esto creo que hay que tener un punto medio de inflexión o prestarle un poco de atención. Zonas contaminantes, residencia, imagínense, bueno, el año pasado acá en Rosario sucedía mucho, bueno, en realidad en toda la Argentina, con el tema de la quema de las islas y la quema de los bosques y demás, con la gran contaminación de humo que había en el aire, muchas personas inclusive tuvieron que verse internadas por respirar mucho dióxido de carbono y quizás estaban a kilómetros de la isla. ¿Sí? Era bastante grave. Inclusive también sucede en muchas fábricas, por ejemplo, los trabajadores de Acinar, primero que respiran un montón, ¿sí? Por el calor. Segundo, que hay muchos metales pesados y contaminantes, lo cual eso también es malo, ¿sí? Porque los pulmones se te terminan afectando de una manera impresionante. Tercero, las personas que no tienen condiciones de vida indignas y tienen que dormir, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 personas en la misma habitación. Eso también es malo. Eso es una gran transmisión de enfermedades, inclusive una enfermedad que se había erradicado de la Argentina, que es la tuberculosis. Hoy día hay brotes de tuberculosis en distintos barrios de acá de Rosario, inclusive por esto mismo, por estar hacinados todos en una misma habitación, ¿sí? Así que nada, hay que tener en cuenta las condiciones de vida del sujeto cuando vamos a interrogarlo. Después, el estilo de vida, la actividad física, sedentarismo, tabaquismo. Actividad física, lo que pasa con la actividad física es que me reduce la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el cuerpo optimiza en cada respiración la cantidad de aire que necesita, ¿sí? En cambio, cuando somos sedentarios tendemos a respirar mucho más, ¿sí? Porque el cuerpo, de cierta manera, además hay que tener en cuenta que generalmente, no digo siempre, una persona sedentaria es una persona que tiene sobrepeso, que tiene cierto grado de obesidad, ¿sí? Con lo cual la masa corporal que tiene que cubrir en cada respiración es mucho más. Entonces, en vez de tener una respiración normal entre 12 y 20, va a tener entre 20 y 25, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, el tabaquismo, como le contaba, gente que quiere fumar, fume, pero es muy perjudicial para la salud. A los 30, 40 años ahí se empiezan a ver las secuelas, así que todavía tienen tiempo de dejarlo, donde el tabaco, de cierta manera, hace que aumente la respiración, mucha bucal, ¿por qué? Para disminuir la temperatura bucal, producto del cigarrillo. Y segundo, aumentamos la respiración por varias razones. Primero, pulmonares, porque los pulmones se ven de cierta manera contaminados, o sea, la capacidad que tiene ese pulmón para llenarse, esos alvéolos se disminuía porque inclusive muchos están destruidos.
Y segundo, porque se empieza a fibrosar, se dice el corazón, el pulmón, ¿sí? Empieza como a ser una pared impasable para el oxígeno, un garrón. Bueno, ciertos fármacos que pueden afectar la respiración. Los psicofármacos, por ejemplo, tienden a disminuir la respiración, ¿sí? Porque descienden mucho los niveles de ciertos neurotransmisores, por ejemplo la serotonina, la dopamina y demás, que eso suele, digamos, que una persona esté más tranquila, por decirlo de alguna manera, lo cual hace que la respiración basal, o sea, la cantidad de respiraciones que hago yo por minuto, descienda, ¿sí? Después hay otros fármacos que sí que te pueden aumentar la respiración, como por ejemplo algunos hipertensivos, te pueden aumentar la respiración, algunos fármacos cardiológicos también, pero no suele ser que te aumenta la respiración a 50 por minuto, no, suele aumentar un poco, algunas respiraciones más. Y bueno, el estrés, la respuesta fisiológica y psicológica pueden aumentar la frecuencia y profundidad de la respiración. Cuando estamos llorando, respiramos más rápido y más profundo. Cuando estamos tranquilos, respiramos más lento y menos profundo. Cuando estamos alterados, respiramos más profundo y a veces más lento. Cuando lloramos, creo que lo dije, en una pelea, por ejemplo, se tiende a hacer respiraciones lentas y profundas. Nada, bueno, eso es los distintos mecanismos que tiene el estrés para sobrellevar las distintas situaciones que vemos, ¿sí? O que vivimos, mejor dicho. Bueno, que vemos también porque la psicología afecta un montón. Pasame la otra área. Bueno, ¿qué podemos valorar en la respiración? Son 4 características principales que podemos valorar, ¿sí? Primero está la frecuencia, que es el número de ciclos completos de inspiración y expiración por minuto, ¿sí? Este puede variar entre 2 y 14, entre 14 y 20, pero es mejor decir 12 y 14, ¿sí? Toda la bibliografía generalmente dice entre 12 y 20. ¿Bien? La profundidad puede ser superficial, medianamente profunda, normal o profunda, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Personas que tienen afectación pulmonar generalmente hacen respiraciones superficiales, o sea, hacen... Y personas que, por ejemplo, son propensas a sufrir cierto grado de angustias, tienden a sufrir respiraciones mucho más profundas. O también personas que les falta el aire tienden a hacer respiraciones mucho más profundas, ¿sí? Después, ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio creo que es una parte muy importante, además de todo lo demás, valga la redundancia, porque yo sigo un cierto patrón de respiración. Por ejemplo, yo ahora que estoy hablando, ¿en qué momento se hace? Ahora creo que sigue un par de explicaciones de esto y lo digo. ¿Qué estaba diciendo? Nosotros seguimos un cierto ritmo o patrón de respiración. Yo ahora, por ejemplo, que estoy hablando, es muy probable que el ritmo sea bastante irregular. O sea, respire cada vez que tengo medio segundo que no hablo o me tomo una pausa, porque me quedo sin aire. En cambio, por ahí ustedes que están callados siguen un ritmo bastante homogéneo de cuándo respirar y cuándo expirar y cuándo inspirar, ¿sí? Eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Piensen que una persona que tiene un ritmo respiratorio mal, o sea que no son regulares esas respiraciones, puede tener neumonía, puede tener enfisema, puede tener atelectasia, puede tener una broncoectaxia muy marcada, puede sufrir EPOC, puede estar teniendo asma, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto que se dice las arritmias respiratorias. Las arritmias respiratorias es cuando es incontrolable la respiración. Bueno, y la calidad de los ruidos respiratorios que se ocultan. Generalmente, que esto creo que lo van a ver en segundo año, cuando nosotros escuchamos un pulmón con un estetoscopio, se va a sentir la entrada y salida de aire, ¿sí? Todo ruido por fuera de eso es patológico, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se agarran el pelo y se tocan así, que hace un ruidito, eso sería como un ral crepitante. Ese ral crepitante, si yo lo escucho, quiere decir que hay líquido en los pulmones, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado. En la neumonía, por ejemplo, en el foco neumónico, que es donde está la bacteria establecida, ahí yo voy a sentir los rales crepitantes, de un solo lado del pulmón,
¿sí? Hay que tener en cuenta que siempre que auscultamos los pulmones, se tienen que auscultar ambos, ¿sí? Porque uno puede escuchar algo y en el otro puede escuchar otro, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bien, pasame la diapo. Bien, ¿cómo es el procedimiento para tomar la frecuencia respiratoria? Bien, primero, la frecuencia, Profe, ritmo y la indicado profundidad. que tenga los rales crepitantes. Y que tenga rales crepitantes, generalmente se dice que hay líquido en los pulmones, ¿sí? O hay algo, líquido, pus, etcétera, o alguna colección acuosa que provoque ese ruido, ¿sí? Después, por ejemplo, si yo llego a tener el pulmón con fibrosis, en alguna zona del pulmón no voy a escuchar nada. O sea, no voy a escuchar, el paciente va a estar respirando y yo no voy a estar escuchando nada. ¿Eso por qué? Porque a esa zona del pulmón no llega el aire. Eso también es muy preocupante, hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que auscultar los dos pulmones. ¿Bien? ¿Qué estaba diciendo? Acá, ¿cómo es el procedimiento? La frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración se valoran mediante observaciones y palpaciones. La valoración de la calidad requiere el uso de estetoscopio. Uno cuando recién empieza, generalmente utiliza el estetoscopio para medir la cantidad de respiraciones por minuto, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces el paciente claramente se da cuenta que nosotros estamos midiendo las respiraciones y por alguna razón, medio que desconozco, lo que hace es como cambiar su ritmo de respiratorio. No sé por qué. Lo hace, pero todo el mundo lo hace. Inclusive hasta nosotros mismos, no sé por qué. Pero bueno, así que generalmente si nosotros le vamos a ocultar el pulmón, tratamos de hacerlo durante 1 minuto, le decimos, bueno, respirá, inspirá y expirá. Y ahí, y sin decirle que le vamos a tomar, o a medir, mejor dicho, la frecuencia respiratoria para que no cambie el ritmo respiratorio, ¿sí? Bueno, y vamos a la preparación del equipo necesario. Si se va a utilizar el estetoscopio, comprobar su funcionamiento. Agarran la campanita del estetoscopio, se la ponen en el oído, le pegan, se quedan sordos, ahí está funcionando bien el estetoscopio, tenganlo en cuenta. Limpiar con solución antiséptica el diafragma y las olivas son las que van acá en los oídos. Friccionar la campana para calentarla antes de ponerla sobre la piel del paciente. Sí, la campana es bastante fría, es bastante molesta, así que sean con pacientes, sean empáticos con su paciente y calienten un poco la campana con la mano, así cuando se la van a apoyar no le agarra ese chucho de frío, porque eso también inclusive a algunas personas le puede afectar un poquito la confianza con ustedes y la medición de la respiración, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Y bueno, ¿qué necesito? Bueno, lavarme las manos principalmente. Después, preparación del paciente, llamarlo por su nombre. Llamarlo por su nombre, como la respiración tiene un componente voluntario, en este caso no se debe explicar el procedimiento, ya que podría alertar a los resultados. Alterar los resultados. Se le dice que se va a valorar otro signo vital y se le pide que no hable durante la valoración. Debe estar en reposo. Bueno, paramos ahí. Yo puedo, por ejemplo, decirle al paciente que estoy tomando la frecuencia cardíaca y engañarlo de cierta manera y tomar la frecuencia respiratoria. Por esto mismo que le digo, como es un acto voluntario respirar, no es que pienso en respirar, sino que yo puedo pensar en dejar de respirar o alterar el ritmo, pasa esto, no sé por qué empezamos a respirar mal, no tengo idea por qué lo hacemos, pero bueno, no sé si es para jugar, para hacer renegar al personal, pero bueno, no sé, pero hay que de cierta manera engañarlo un poco para poder hacerlo bien. Bueno, esto es una parte importante, debe estar en reposo, si ha estado en actividad antes de la valoración se debe esperar al menos 15 minutos, esto si el paciente llega en bicicleta, llega caminando, corriendo, bueno, hasta inclusive en auto, y tenemos que tomar los signos vitales, tenemos que esperar un ratito, 15, 10 minutos, a que se estabilice, digamos, todos esos valores, ¿sí? Porque imagínense si llega en bicicleta, corriendo y demás, va a llegar agitado, la respiración va a estar un poco alterada y demás, ¿sí? Ayudar al sujeto a colocarse en posición supina y cómoda, asegurándose el acceso visual al tórax, retirar la ropa que no se permita visualizar, preservando la intimidad. Colocar al sujeto acá en posición boca arriba, ¿sí?
o en posición boca abajo. Esto generalmente es medio controversial. Si queremos escuchar bien los pulmones, lo colocamos boca abajo. Si mucho no nos importa escuchar los pulmones, lo colocamos boca arriba, o inclusive generalmente lo que se hace es que se siente nomás el paciente en la camilla o en la silla, para su comodidad también. Siempre levantarle un poco la remera o el buzo. Si la remera es fina, se la podemos dejar, no hay ningún tipo de problema. Y esto siempre hay que preservar la intimidad del paciente, ¿sí? No es que nosotros entra un paciente y lo desnudamos como si fuera un bebé, que inclusive hasta el bebé está mal hacerlo. No, hay que tener en cuenta que muchas personas que, como dije antes, que van quizá a una primera consulta, nunca fueron a una consulta con un médico, una médica, un enfermero, una enfermera en su vida, con lo cual hay que ser bastante precavidos, porque como nosotros lo tratemos en esa primera consulta, va a depender si esa persona vuelve o no vuelve. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, contar la frecuencia respiratoria durante un minuto para detectar anomalías de la misma. Mediante la observación y palpación, valorar la profundidad, el ritmo, la calidad respiratoria, y si se trata de respiración abdominal o torácica. Esto de respiración abdominal torácica sucede que claramente el hombre tiene una respiración abdominal y la mujer tiene una respiración torácica. Esto se van a reír, o quizás no, yo creo que no me reiría. Como es, lo que sucede es que socialmente, digamos, está aceptado de cierta manera que al hombre no le importa mucho que se le infle la panza, ¿sí? En cambio, quizás a la mujer, a veces por cuestiones más sociales y culturales, no le gusta y tiende a hacer una respiración más con los hombros, o sea, eleva mucho los hombros, y el hombre eleva o agranda más la panza, ¿sí? Quiere decir que la mujer está inspirando de cierta manera, como es con la parte superior de los pulmones, y el hombre está respirando con las partes inferiores, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Vamos a valorar si la respiración es simétrica de los dos lados del pecho, o sea, cuando vemos el pecho, tiene que hacer esto, el pecho, ¿sí? No tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Si hace esto, ¿sí? Lo que sucede es que estamos teniendo una patología de acá a la China, porque no tiene que ser asimétrico el movimiento del tórax, ¿sí? Bueno, después nos lavamos las manos y interpretamos los datos, los anotamos los datos en la planilla, ¿sí? Perdón, vos estabas indicando una forma y tenés la cámara apagada, no podemos verte. Ah, no me la conté, que toda la cámara apagada, no me di cuenta. Dije lo mismo, capaz que está haciendo otra cosa y no lo queríamos decir. No entendía. Bueno, lo que está diciendo es que al ser simétrica, digamos, tiene que ser esto, digamos, ¿sí? Tiene que el pecho se tiene que levantar al mismo tiempo. Si hace esto, que tenga una patología de acá a la China, lejos, ¿sí? Hay que tener muy, muy en cuenta eso. No, perdón, no sabía que tenía la cámara apagada, les juro que no me di cuenta. Bueno, después nos lavamos las manos y interpretamos los datos, ¿sí? Los anotamos los datos, ¿bien? Pasame la siguiente, Ara. Ah, pará, ya terminamos. ¿Qué es el pulso? Sí, porque este es el próximo tema del sábado. Mira, casi 2 horas metimos. Bueno, bien. Creo que no sé si alguien llegó tarde, pero por lo menos lo voy a repetir. Ahora en la primera, o sea, en el día de hoy, lo que íbamos a hacer era hacer una sola clase. ¿Por qué? Porque si damos los 4 temas, imagínense que metimos 2 horas, una locura para 2 temas. ¿Cómo es? Si hacíamos los 4 temas, iba a ir a 3 horas, 3 horas y media y demás. No era la intención tampoco, porque nada, se les quema la cabeza, a mí también. Y bueno, nada. Y tengo 3 horas de sueño nomás, y salí a las 6 de la mañana, me dormí a las 10, me desperté a las 2, todavía no dormí. Así que, nada. Si alguno tiene alguna duda, me la pregunta. Y si no, nos vemos el sábado que viene a las 6 de la tarde de nuevo, con el mismo link. Que vamos a ver el pulso. O sea, vamos a ver frecuencia cardíaca, pulso y tensión arterial, ¿sí? No se pierdan la clase del sábado porque va a estar muy, muy buena. Creo que es muy clave. Y nada, voy a tratar de quedar un poquito menos porque por ahí es medio cansador. Así que, bueno. ¿Podemos usar un muñeco o tenemos que tener una persona para hacer la medición y todo lo demás, o es solo la charla? No, vamos. La idea es que primero sea solo la charla o la clase,
y después cuando podamos volver a la facultad, lo hagamos presencial, todas estas cosas prácticas. Medir la respiración, temperatura, la tensión y el pulso y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, o sea, es teórico presencial. Presencial ahora mucho no se puede por el tema de pandemia sanitario, pero cuando se puede hacer, se le va a mandar un mensaje para encontrarnos en la puerta de la facu de enfermería y vamos a encontrar algún lugar para ir a hacer toda esta parte práctica, ¿sí? Bueno, listo, no hay problema. Muy linda charla, gracias. No, de nada. Como si nadie tiene ninguna duda, se puede, nos vamos yendo, taza a taza, cada cual a su casa. Sí, saludos Y a hoy todos. es jueves.